es que seamos buenos. Y miren, hermanos, si nosotros nos enfocáramos solamente en eso y predicáramos sobre ser buenos, no es que sea malo, pero estaríamos predicando solamente sobre moralidad y ética. Y para eso, hermanos, lo podemos estar escuchando en muchos otros lugares. Si queremos hablar de moralidad y de ética, lo podemos estar escuchando en muchos otros lugares. Para que seas un buen padre, hay escuela de padres que cumplen un propósito específico y es bueno. Para que seas un buen trabajador, hay motivadores que te pueden llevar a ser un buen trabajador. Para que seas un buen empresario, hay motivadores que te pueden llevar a ser un buen empresario. Y es moralidad y es ética. Pero si estuviéramos predicando solamente eso, estuviéramos dejando a un lado el Evangelio de Cristo, no estuviéramos predicando el Evangelio de Cristo. Las cosas morales son buenas, pero no son suficientes, hermanos. La vida cristiana va más allá de la moralidad y de la ética. La vida cristiana es una vida nueva, es una vida cambiada, una vida transformada desde el interior hacia el exterior. Va más allá de la moralidad. Hablando de los padres, hermanos, yo no sé cuántos conoces tú que son un ejemplo como padres y no conocen de Cristo. ¿Sí hay padres que conoces? ¿Conoces a hijos que no han conocido de Cristo y son buenos hijos? Yo tengo unos amigos ahí en Etla que he dejado de frecuentar, pero hermanos, yo los veo a ellos y digo, wow, son buenos padres, son buenos padres. Y veo a sus hijos, hermanos, y wow, son buenos hijos. La mayor está acabando su carrera de medicina, el que le sigue está estudiando en el Cobao, pero está trabajando, ya se compró su coche, es un joven que llega a sus horas y que hace las cosas bien. Son buenas personas. Pero la vida cristiana, hermanos, va más allá. La moralidad y el ser buenos puede ser el peor enemigo de la cruz de Cristo. Porque la gente que se considera demasiado buena o que está haciendo demasiadamente bien las cosas, cree que no necesita de Cristo. Y la moralidad, hermanos, entonces no es suficiente. No es suficiente. Tú te puedes dar cuenta que normalmente le compartes a esas personas, Dios dice, yo estoy bien, soy buen padre, mis hijos son buenos, no necesito más. No necesito. Cuando les compartes el Evangelio, no lo recibo. Y aquí la exhortación que hace el apóstol Pablo a vivir de esta manera, a ser ejemplo como hijos, a poder obedecer a nuestros padres. Y el título de la predicación de hoy, hermanos, es Padres no creyentes o incrédulos. Y si le agregamos, podría ser hijos incrédulos o no creyentes. Qué difícil es para unos hijos que han conocido de Cristo obedecer a los padres que no conocen el Evangelio. Qué difícil es. Qué difícil es para los padres que han conocido de Cristo y que tienen que amonestar y disciplinar a unos hijos que no han tenido un encuentro todavía con Cristo. Es difícil. Es algo difícil. Pero el apóstol Pablo, hermanos, antes de hacerles esta exhortación a vivir de esa manera, les comparte primero quiénes son y qué es lo que tienen para vivir como Él les está mandando a vivir de parte de Dios. Y viene nuestra celebración, hermanos, y nuestra celebración, el lema se llama Impulsados por el poder del Evangelio. Si el apóstol Pablo estuviera en nuestra celebración en estos días, que él fuera el conferencista invitado, yo creo que lo haría de la siguiente manera. Antes de exhortarnos a vivir de esa manera, él lo que va a hacer, o lo que hizo en la iglesia de Éfeso, o lo que haría aquí, si ya lo revolé, disculpen, pero sería lo siguiente, hermanos.
el apóstol Pablo les empezó a compartir el Evangelio de Cristo. Y es lo que quiero hacer en esta mañana. ¿Cuál va a ser tu motivación? ¿Cuál va a ser tu impulso para ser un hijo obediente a tu Padre? ¿Cuál va a ser tu motivación? ¿Cuál va a ser tu impulso para ser ese Padre que Dios te ha llamado a ser? ¿Cuál va a ser el impulso que tú vas a tener de tu interior para ser ese trabajador honesto, honrado y que va a ir en contra de la corriente de este mundo? ¿Cuál va a ser el impulso para ser un buen patrón? Va a ser el Evangelio de Cristo. Y por eso vamos a ver lo que el apóstol Pablo les dijo a los de la iglesia de Éfeso, primeramente, para que su corazón empezara a hervir, como va a hervir el tuyo y el mío en esta tarde. Y vámonos al versículo, del capítulo 1, por favor, y en el versículo 3. Y vamos a leer lo que le está diciendo primeramente el apóstol Pablo a su iglesia. Bueno, a la iglesia de Cristo. Ya estamos en el versículo 3. Amén. Capítulo 1. Ok, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero pedirte de favor, si puedes encerrar o subrayar: nos bendijo con toda bendición. Y si puedes ponerle asteriscos, ahí ponle con toda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted que ha creído en Cristo, yo que he creído en Cristo, contamos con toda la bendición espiritual de parte de nuestro Dios y Padre eterno. Usted y yo contamos con toda la bendición de parte de Dios. Ya no hay más bendición para usted. Ya tiene toda la bendición de parte de Dios. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Porque usted y yo ya tenemos toda la bendición de parte de Dios. Muchas veces estamos orando por más bendición. Muchas veces queremos que el pastor o un pastor invitado que viene de fuera, que ore por nosotros porque queremos esa bendición. Y no es malo, siga usted diciéndole al pastor que ore por usted, pero usted debe de entender que ya no hay más bendición que pueda recibir. Usted ya tiene toda la bendición espiritual de parte de Dios. Amén. Ya no hay más. Ya no hay más bendición, hermano. Usted ya cuenta con toda. Usted ya no tiene que pedir más bendición. Usted lo que tiene que pedir es: Señor, ¿qué hago con toda esta bendición que yo tengo? ¿Qué hago con toda esta bendición? Así es de que los hijos pueden obedecer porque tienen toda la bendición de parte de Dios. Eso es lo primero que les estaba embarcando aquí el apóstol. Tienen toda la bendición de parte de Dios. No hay más bendición, hermanos. Es toda la bendición. Después nos vamos, hermanos, en ese mismo capítulo, el versículo 4. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay algo bien importante y hermoso, hermanos. ¿Quién lo escogió a usted? Dios. Usted no escogió a Dios. Usted no lo escogió. Usted no tenía la capacidad de poder escoger a Dios. Usted no estaba buscando a Dios. Usted estaba buscando las bendiciones que hay en Dios. Bendición económica, bendición de salud, bendición de muchas cosas. Pero usted no estaba buscando a Dios. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es de que es una gran bendición el entender, hermanos, y es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia. A ustedes Dios los escogió.
Usted no escogió a Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dentro de la familia hay un integrante que no ha creído en Dios y usted quiera que él escoja a Dios? Y no va a ser así, no puede. Pero lo maravilloso, hermano, usted debe creer que Dios ya lo escogió. Todo depende de Dios, se trata de Dios. Y dice que hay un propósito, hermanos, por el cual Dios lo escogió, para que fuésemos hechos santos y sin mancha, hermanos. Santos y sin mancha. Para eso lo escogió Dios, hermanos. Así es de que tenemos esperanza, hermanos, en que vamos a ser esos hijos, porque Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Vamos a tener esperanza que vamos a ser esos padres, porque Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y aunque, hermanos, la realidad se presente que a veces fallamos, que a veces erramos, esa posición de parte de Dios no cambia para ti y para mí. Ese es el propósito de Dios por el cual nos escogió, que vamos a ser hechos santos y sin mancha. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense lo que les estaba compartiendo el apóstol Pablo en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, hermanos. Dios lo escogió en amor. Así como está usted, hermano. Dios no lo escogió porque usted o yo fuéramos buenos. De todos los que estamos aquí, hermanos, no hay ni un solo bueno. Pero Dios nos escogió en amor. Y no solo eso, hermanos, nos adoptó y nos hizo hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Y usted es hijo de Dios, aunque usted no quiera, pero yo creo que si quiere, se va a parecer a su papá. Y si no, aquí está un ejemplo. Por favor, pastor, por favor, Mayito, pásenme para acá. A ver, hermanos, por aquí, por favor, quiero que nos vean. Hermanos, díganme si Mayito puede negar que su papá es un pastor. ¿Verdad que no? Nosotros que los conocemos y que los amamos, gracias a Dios. Miren, hermanos, tienen la misma manera de hablar, tienen la misma manera de contar a veces chistes. Me imagino que a la edad de Mayito, pues Mario era rebeldón, también es su pastor. Ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero se parece a su papá muchísimo. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y nos parecemos a Dios. No somos dioses, hermanos, ¿eh? No. Nos tenemos que parecer en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vivir. Tenemos que parecernos porque somos hijos de Dios. Perdóname, Elena, ya no me voy a volver tanto. Se me olvidó. Hermanos, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Fíjense, hermanos, tienen toda la bendición de parte de Dios. Él los escogió para que sean santos y sin mancha, en amor, los adoptó y ustedes son hijos de Dios. De tal manera que podemos vivir de una manera diferente. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Ese es el Evangelio, hermanos. Nosotros, ¿cómo éramos, hermanos? Le voy a decir cómo era usted. Bueno, nosotros, pues, andábamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, a causa de la ignorancia y de la dureza de su corazón. Esa clase de persona es la que era usted y la que era yo. Teníamos nuestros pensamientos entenebrecidos, hermanos. Y usted tenía la necesidad de ser redimido. De eso. Yo tenía la necesidad de ser redimido. Y fuimos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos pecados que usted hizo, hermano, ese pecado tan fuerte, tan triste, tan desastroso, que usted tal vez ha vivido con esa idea, es que no puede ser tan fácil que yo no pague por eso que hizo. Déjeme decirle que ya se pagó, y que se pagó a precio de sangre, al precio de la sangre del Hijo de Dios, para que sus pecados sean perdonados. Sus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y esto es algo bien importante, hermanos. Tal vez usted como hijo ha fallado a sus padres, pero ese pecado, hermano, ya fue pagado en la cruz del Calvario. De tal manera que eso no le tiene que estorbar para venir a esa obediencia a sus padres de parte de Dios. Tal vez usted como padre y yo como padre hemos fallado, hemos errado, hemos equivocado, hemos cerrado el blanco, y a lo mejor usted ha pecado con sus hijos, pero ese pecado, hermano, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Que no sea un impedimento para que usted se quede ahí, para que yo me quede ahí. Vamos adelante, porque fuimos escogidos por Dios y Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Así es de que, hermano, si usted dentro de su familia, si usted es joven y sus padres no han creído en Jesús, usted tiene que mirarnos de esa manera. Usted tiene que entender que en otro tiempo así estuvo usted con su pensamiento entenebrecido. Y tal vez sus papás en este tiempo que no han creído en Jesús, así están. Tal vez ellos, si no han creído en Jesús, siguen la corriente de este mundo. Y usted debe tener esperanza, hermano, porque usted así estuvo. Así estuve yo. En el caso de nuestros hijos puede ser igual. Tenemos que mirarlos con esa paciencia, con esa misericordia, con ese amor, como Dios nos ha amado, porque ellos todavía no pueden entender las cosas del reino de Dios. Todavía no, hermanos, hasta que nazcan de nuevo. No pueden mirar las cosas como usted las mira. No pueden. Están incapacitados para poderlo hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, se va a revelar a ellos, hermanos. Y entonces van a ser vidas nuevas, cambiadas. Por eso, hermanos, tenemos que mirarlo. No seamos jueces intolerantes. No seamos arrogantes, hermanos, porque no somos dignos. Solamente Cristo fue el que nos hizo dignos. Solamente
solamente Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia, hermanos. Él murió, vivió por nosotros. Así es de que, hermanos, este es el Evangelio. Esto es lo que lo debe motivar, entender, a vivir de esta manera de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Versículo 10, pero es del capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estamos hablando de ser buenos, hermanos, es porque Dios ya hizo una obra en nosotros. Porque fuimos creados por Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entendemos que nuestras buenas obras no pueden producir la salvación y la vida eterna. Por eso les digo que la moralidad no es suficiente, hermanos. Pero es cierto que muchas de nuestras buenas obras son producidas por esa salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Así es de que, hermano, usted no puede hacer una obra buena, sincera, sin antes Dios no ha hecho una buena obra en usted. Y dice que ya preparó para que anduviésemos en ellas, hermanos. Ya las preparó Dios. Ya le preparó Dios el ministerio donde usted pueda hacer esas buenas obras. Ya le preparó Dios el trabajo donde usted va a estar y va a hacer esas buenas obras. No sé si recuerden la película de Reto de Valientes. Ahí hay un ejemplo muy claro. En esta película hay un hombre que ha creído en Cristo y su vida ha dado un giro total. Entra a trabajar. Estaba él muy escaso de trabajo, pero su vida empezó a cambiar. Encontró un trabajo. En esa empresa requerían de un gerente, de un administrador, y consultaron a varios de los mismos trabajadores y le tocó el turno a él, a este varón que había ya creído en Cristo. Y le dijo el dueño o el gerente, el administrador, le dijo: mira, necesitamos una persona, un gerente, pero déjame decirte algo, necesito tu lealtad. Entonces, de la mercancía que va a entrar, una parte es para mí, pero no la vas a reportar, y todo lo demás lo reportas. No me des tu respuesta ahorita, mañana me das tu respuesta. Y este varón que conoció de Cristo estuvo luchando y batallando, porque dijo: voy a perder ese trabajo que tanto me ha costado y que me está ayudando a sacar a mi familia adelante si no acepto lo que ellos me dicen, pero va en contra de lo que Dios me está diciendo a mí. Se presentó al otro día, lo citaron y él tuvo que decirles la decisión que había tomado. Y él les dijo: no lo puedo tomar porque no puedo deshonrar a Dios. Los dueños se quedaron asombrados, admirados, y dijeron: el trabajo es tuyo, porque esta es la clase de persona que estamos buscando. Él hizo esa buena obra porque Dios ya había hecho una buena obra en él. Lo mismo va a pasar en nosotros como trabajadores. Lo mismo va a pasar en nuestras familias, hermanos. Usted ha sido llamado a tener buenas obras en su casa, en su familia. Esa familia que usted tiene, hermano, Dios ya la preparó de antemano para que usted perteneciera a esa familia, para mostrar las buenas obras en esa casa, en esa familia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos conflictos en el matrimonio? Dios lo permite para que se
cumpla ese propósito por el cual nos escogió Dios, para que sea usted santo y sin mancha. Cuando usted tenga ese conflicto en su matrimonio, no es para que le dé vuelo a su carne, sino para que usted sea cada día más santo. Cuando tengamos un problema en el matrimonio, no es para airarnos, para levantar la ira, la contienda, los celos, la gritería, la truquería. Es para que seamos más santos, hermanos. Es para que el amor ágape se manifieste. Es para que la templanza, la mansedumbre, el dominio propio se manifieste en ese momento. Dios no se equivocó con la esposa que le dio, con el esposo que le dio. Dios no se equivocó con los hijos que le dio. Esos son los hijos. Esa es la esposa, ese es el esposo que Dios ya preparó para usted, y Dios no se ha equivocado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su familia? Esa es su familia. Esa es mi familia, no quiero otra. Esa es mi familia. Y en esa familia yo estoy preparado para dar buenas obras como hijo, para obedecer, como padre, para disciplinar. Esa es nuestra familia que Dios preparó, hermanos. Podemos ser esos padres que Dios nos llamó, y podemos ser esos hijos. Somos hechura suya. (2:12), por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Así estábamos. Estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. No teníamos propósito, hermanos. No teníamos plan. No teníamos destino, a excepción del juicio eterno de Dios, que también ni lo concebíamos en nuestra mente. No había propósito, hermanos. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, a través de Cristo, hemos hecho cercanos a Dios. Ahora tenemos Dios. Tenemos un Dios vivo y tenemos esperanza, porque estamos confiando en Él, que Él es el Shaddai, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que conoce todas las cosas y tiene todo el poder. Ese es nuestro Dios. No es que antes no tuviéramos Dios, teníamos muchos dioses, como hay mucha gente afuera, bien portada, moralista, y tiene dioses, pero no tiene al Dios verdadero, no tiene al Dios viviente. Y nosotros lo tenemos, hermanos, tenemos esperanza. Nuestra esperanza es Él. Como decía el salmista: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Usted tiene toda la ayuda de Dios, tiene todo el favor de Dios para su vida. Para su vida, hermanos. Eso es lo que lo va a motivar cuando vea que las cosas no están bien. Eso es lo que lo va a levantar. Usted puede confiar plenamente en Él. A veces, cuando se nos pone el día oscuro, no es porque Él esté fallando. Él sigue cumpliendo su promesa. Él sigue estando ahí. Jehová Roí es su nombre. Él está ahí. No sé si a Roí me equivoqué, creo, pastor, pero bueno. Él está ahí. Jehová Shama, ¿verdad? Jehová Shama, perdón. Y el Espíritu Santo le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jehová Shama. Él está ahí. Es su Dios, hermano. Es mi Dios. Amén. Usted puede confiar plenamente. Usted goza de todas sus promesas. Usted ahora vive con esperanza todos los días. Amén.
3:15, por favor. Hay una oración muy bonita del apóstol Pablo aquí, ahí mismo en Efesios, del 14:15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Hermanos, tu familia tiene nombre en el cielo y en la tierra. Jesucristo le ha dado nombre a tu familia en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Sabe que usted tiene familia en los cielos, hermanos? Ahí lo está esperando Abraham, ahí lo está esperando el apóstol Pablo, ahí lo está esperando David, ahí lo está esperando Elías, ahí lo está esperando la familia de Dios, hermanos. Hay familia de Dios en los cielos y hay familia de Dios aquí en la tierra. Amén. En el nombre de Jesucristo. Su familia ha tomado ese lugar por Cristo. Su familia, hermanos, toma nombre de toda familia. Su familia, mi familia, toman nombre por medio de Jesucristo. Familia Martínez Telles, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Familia, no sé sus dos apellidos, no quiero que la mujer se quede grabada. ¿Portillo qué? ¿Cómo? Portillo abajo. Escuché bien. Familia. Tenemos familia, hermano, en los cielos, en la tierra. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Aunque por momentos no veamos, hermanos, esa es nuestra posición que Dios ya nos ha dado. Por eso le podemos dar toda la gloria a Dios. No hay nada de que podamos jactarnos. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos, de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo les habló antes de poder decirles esa manera de vivir, antes de exhortarles a que hijos obedezcan a sus padres. Primero les habló del Evangelio. ¿Por qué? Porque si usted sabe que tiene toda la bendición espiritual de parte de Dios, si usted sabe que Dios lo escogió, si usted sabe que es hijo de Dios, si usted sabe que ahora tiene Dios, entonces eso lo va a mover a vivir en obediencia a sus padres. Eso le va a impulsar a ser un buen hijo. Por eso les dice el apóstol Pablo, desde el capítulo 4 ya empieza y les dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia y amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como los que no son creyentes, porque ellos se guían por otra manera de pensar. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que nos habló el pastor la semana pasada. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Contamos con toda la bendición, con todos los recursos, hermanos, para vivir de esta manera. Si usted ha creído en Cristo, hermano, dele gloria a Dios. Porque
que cuenta con todo eso. Pero déjeme decirle también que lo mete en un serio problema. Y le voy a explicar por qué. En Mateo 10:34 dice, no lo busque, yo se lo leo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Fíjense, desde aquí ya están. No digo al nuevo contra su suegra, ¿verdad? ¿Por qué dice esto, hermano? Si no, Dani lo estaba diciendo que Cristo es nuestra paz. Claro que sí. Claro que sí. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Pero cuando, por ejemplo, hermanos, en un hogar los hijos creyeron y los padres no, entonces hay disensión. Porque ahora la lealtad del hijo es para con Dios. Hay una transformación tremenda, que ahora la lealtad del hijo ya es para con Dios. Esto no quiere decir que no ame a sus padres, y esto no quiere decir que no obedezca a sus padres, no quiere decir que no honre a sus padres si no son creyentes. Pero sí los pone en un conflicto, hermanos, porque los que no han creído en Jesús van con la corriente de este mundo, y los que ya creyeron en Cristo ya no. Y entonces entran en esa disensión. La disensión es una falta de acuerdo entre dos o más personas, falta de aceptación de ideas, entran en conflicto, hermanos. Y eso es algo triste. Porque mira, si entras en disensión con tus amigos con los que antes te juntabas, no hay problema. Que te empiezan a dejar de hablar, que ya te empiezan a invitar. Mira, tú estás tan enamorado de Jesús que eso no te afecta. Recuerdo que cuando nosotros convertimos a Cristo, yo tenía muchos amigos. Y cuando venimos a Cristo, pues cambiamos nuestra manera de vivir, y todos mis amigos empezaron a hablar mal de mí y a enojarse diciendo de cosas, y el que se peleaba era mi hermano, no yo. Después me contaba, no sabes cuánto tuve que pelear ahí con fulano, con sultano, porque hablaban mal de ti, y yo ni por enterado, hermanos. Pero el problema es más doloroso, hermanos, cuando es en la casa. Cuando los hijos conocieron a Cristo y el padre o los padres todavía no. O cuando la esposa, ¿verdad? O el esposo. Cuando los padres son creyentes y los hijos no. Es doloroso, hay disensión. Hay una limitación para los hijos en ese sentido al obedecer a sus padres. Los hijos tienen que hacer todo lo posible por obedecer a sus padres. La única limitación sería que los padres los llevaran a honrar, querer honrar a otro Dios, o que los incitaran a pecar. Esa sería la limitación para que entonces usted obedezca primeramente a Dios antes que a sus papás. Pero sería esa la única, y usted como hijo tiene que hacer lo más posible de que no haya conflicto. Usted no debe de tener una actitud soberbia, enaltecida, porque usted ahora es hijo de Dios y porque conoce. ¿Y cómo es posible que no entiendas? ¿Cómo es posible que no carbures? Acuérdese que usted y yo así estábamos. Acuérdese. Usted y yo teníamos el pensamiento entenebrecido. La actitud de nosotros en esta situación debe ser, como decía Jesús, le dijo a sus discípulos cuando estaban empezando a sufrir persecución:
Sean astutos como las serpientes, pero tengan la sencillez de una paloma. Seamos astutos en ese sentido. Los jóvenes con los padres que no han creído, con nuestros hijos, seamos astutos como la serpiente, pero seamos sencillos como la paloma. La paloma es un signo de paz, un signo de mansedumbre. Si usted tiene una opinión, déla con el espíritu correcto. No seamos altivos, queriendo tratar de imponer. Debe de honrar a sus padres, no los menosprecie, debe de honrarlos, debe de ser obediente para ellos, para que usted pueda ser un instrumento de parte de Dios, para que ellos puedan conocer a Dios. Mismo con nuestros hijos. Yo sé que es difícil, hermanos. Tenemos hijos que tal vez algunos de ellos no han conocido, eso solamente lo sabe Dios. Pero tenemos nosotros que tener el espíritu correcto para poder ser testimonios de que Cristo está en nuestras vidas. Tenemos que mirarlos como Cristo los mira. Tenemos que mirarlos así. Recapitulemos, hermanos. Sí, tenemos que vivir de esa manera como el apóstol nos dice. Tenemos que ser hijos obedientes. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que ser buenos trabajadores. Pero eso, hermanos, tiene que surgir, porque usted ha escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Por qué usted como hijo? ¿Cuántos jóvenes están aquí? A ver, alcen su mano los jóvenes. ¿Por qué van a obedecer a sus padres? Porque ustedes tienen toda la bendición espiritual, porque ustedes han sido escogidos, han sido amados, han sido perdonados por Dios. Padres, ¿cuántos padres sabemos aquí? ¿Se han equivocado, padres? Yo no me acuerdo cuántas veces. Ya ni me acuerdo cuántas veces, hermanos. Solo Dios sabe. Pero eso no va a ser impedimento, hermanos, para que sigamos criando a nuestros hijos en disciplina, en amonestación del Señor. No vamos a claudicar, porque tenemos Dios, tenemos esperanza, porque somos hijos suyos. Aquí hay empleados, trabajadores, pueden ir en contra de la corriente de este mundo. Pueden, porque lo que los va a impulsar es el Evangelio de Cristo. No hay otra cosa más poderosa. No hay otra cosa más poderosa. Si oyéramos a un motivador, es bueno. Antes, yo escuchaba esa estrella, pero hermano, es algo superficial, algo que nace de nuestro interior, es lo que provoca el Evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a pasar al reto de alabanza, por favor, y vamos a orar. Espero que Dios haya hablado a tu corazón en esta tarde y que podamos irnos con esa motivación que Cristo nos da. Que Cristo sea nuestra motivación todos los días. Cuando entonábamos este canto, hermanos,
Él es el que perdona la multitud de pecados, de errores. Como hijos nos hemos equivocado, como padres, pero Cristo, Él es el que perdona la multitud. Y vamos a cantar el tema lema, hermanos, pero vamos a orar antes. Vamos a orar, ¿por qué no te pones de pie? Y dale gracias a Dios, el Señor está aquí. Y Él te ve, Él te escogió para que seas santo y sin mancha. Esa es tu posición. Esa es tu posición, ser de la familia de Dios. Tu familia tiene nombre en el cielo, en la tierra. Tu familia tiene nombre en el cielo. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor, en tu nombre. Señor, tenemos Dios, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, que cumplió su propósito en ellos. Ese es nuestro Dios, que cumplirá su propósito en nosotros. Contamos con sus promesas. Contamos con su fidelidad, contamos con su amor. Gracias, Señor. Muévenos, mueve nuestros corazones, Señor. Que seas tú moviéndonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndonos. Que sea tu Espíritu Santo moviendo nuestros corazones. Que siga cambiando y transformando nuestras vidas, Señor. Síguelo haciendo, Señor. Gracias porque no nos vas a dejar en nuestra maldad. Gracias porque no nos vas a dejar en nuestra iniquidad. Tú, Señor, seguirás haciendo tu obra en nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Y le dan toda la gloria. Y viene el momento de celebración. ¿Y qué creen? Y antes hoy vamos a entonar este canto, que es nuestro lema. Vamos a entonarlo todos con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor.